Maravilloso día el de hoy, como tiene que ser, como tiene que estar en tu cuerpo, como tenés que sentirlo. Como este día, con un paisaje que ya lo estás viendo, encantador, con un sol que ilumina, con ganas de vivir. Esa es la forma que hay que emprender la vida de cada uno. Hay que sacarse toda ese espíritu tan feo, ¿no?, que tiene mucha gente, de que habla mal, que todo es negativo, que están todos... nada me sale bien, no sé qué me pasa. Bueno, de vos depende, de que cambies tu vida, y hay que cambiarla. Por eso siempre es maravilloso el sentir, maravilloso el amar, es maravilloso el hablar, maravilloso día el de hoy, como siempre tiene que ser en tu vida. La ley de higiene y seguridad, la ley de riesgo del trabajo, dos presentaciones que siempre están en este programa, porque me interesa que lo conozcas, vos que estás en tu casa, que seguramente alguno va a trabajar y a veces le falta información. Y estas leyes hablan mucho sobre la capacitación. Si estamos inteligentes, seguramente no nos va a producir muchos inconvenientes, como los accidentes de trabajo, como las enfermedades profesionales. Y bueno, tenemos que estar ágiles, inteligentes. Y te traje conocimientos. Y traje a un especialista en el tema laboral, a un abogado, a un prestigioso abogado laboral de nuestro medio, el doctor Neil Buehler, que está aquí con nosotros, que es un honor, no, doctor, por favor, el honor. poderlo traer acá, lo estuve persiguiendo por todos lados y hasta que lo traje para acá para que hablemos sobre el tema, porque, bueno, el tema de la higiene y seguridad, usted que tanto conoce, un tema que no. La ley de riesgo del trabajo, que siempre veo, bueno, él escribe, él tiene su propio diario, aunque sea chiquitito también, pero su librito, siempre escribe en diarios y quería escucharlo. Bueno, ¿qué opina usted sobre estas leyes? Coincidimos en el deseo de llegar el conocimiento tanto al trabajador como al empresario. En estos temas, lamentablemente, los empresarios desconocen mucho de la normativa que, en definitiva, les sería más beneficiosa que el no cumplirla. Vamos a hacer un ejemplo. Los exámenes preocupacionales. Los exámenes preocupacionales no solamente son obligatorios por ley, sino que también... Claro, los exámenes preocupacionales, es decir, los exámenes de salud, a lo que se refiere el doctor acá, es que esos exámenes de salud son obligatorios y que nos marca la ley que estos son los exámenes preocupacionales, el periódico, el que te tenés que hacer cuando estás trabajando, el de egreso cuando te vas, o bien el de transferencia de actividad y el de ausencia prolongada. Que son, doctor, de todos esos, el que es obligatorio para el empleador y que es a cargo del empleador, salvo que combine algo con la ART, es el de ingreso. Los restantes los puede o los debe hacer la ART, pero el primero lo tiene que hacer el empleador. Claro. Y le conviene hacerlo al empleador. ¿Y el periódico tiene que hacerlo la todos RT? los otros les conviene también, nada más que los otros son obligación de la RT. El primero es obligación del empleador. ¿Y qué es la importancia que tiene?
que la ley no reconoce enfermedades preexistentes. Claro. Entonces, si el empleador no ha hecho el examen preocupacional, no tiene forma de demostrar que ese trabajador llegó con una dolencia tan común de la columna. Claro, preexistente es que yo ya tengo un problema de la columna. Entonces, yo los estudio como médico, claro, el examen preocupacional, y resulta que tiene un problema de la columna. Claro. Y hoy la ley me permite de que pueda ingresar a trabajar, algo fantástico, pero con una lesión preexistente, como dice el doctor. Sí, sí, entonces, y muchas veces se toman personas con daños para la salud para puestos no apropiados, lo que le produce un mayor daño y una consecuencia al empleado. Porque recuerden que nuestras leyes de riesgo de trabajo, que son nefastas, ¿no? Es decir, es una ley que, entre otras cosas, no cubre totalmente al empleador. El empleador muchas veces se desentiende y dice, tengo la RT. No, tengo la RT, pero tras eso puedo llegar a tener un juicio civil de responsabilidad. Porque la RT o la Ley de Riesgo de Trabajo pretende que el reclamo sea al que se limita en la ley. Pero la jurisprudencia, los jueces han dicho ya muchas veces que la acción civil que tiene cualquier ciudadano también la tienen los trabajadores y eso lo paga el empleador. Entonces el empleador no puede desentenderse, tiene que preocuparse, y además por otra serie de factores de conveniencia de la producción, es decir, de tener gente sana, saludable, obviamente es mucho mejor que tener incapacitados trabajando, ¿no? Claro, claro, claro. Pero hay muchos inconvenientes también. O sea, uno se pone a pensar, se hacen leyes para que se mejore, pero muchas veces hay desinterés de los empresarios, ¿no? Y que eso es muy lamentable, ¿no? Pero más que desinterés hay esta falta de conocimiento de saber que le puede resultar más perjudicial el cumplir con un examen preocupacional que después tener que pagar millones por una incapacidad que capaz que venía de antes. Claro que sí, pero nosotros estamos con el tema de la ley de higiene y seguridad de años. Sí, sí, sí. O sea que yo también he trabajado tantos años en este tema. Sí, sí. Y uno ve que la ley en el año 79 que se puso en vigencia y hasta la fecha por ahí hay empresarios que la desconocen. Sí, lo que pasa es que es una ley que no es adecuada porque está hecha para un modelo tan perfecto que ninguna empresa, ni las más grandes, pueden llegar a cumplirla al pie de la letra. Entonces, entre cumplir un imposible y no cumplirlo, no se lo cumple. Y lo que tendría que hacerse son normas mínimas para que el empleador tenga... Yo, por ejemplo, estaba mirando, en Chile... las empresas están obligadas a poner un cartel con relación a cómo reaccionar ante terremotos. Esto es una obligación del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué acá se produce un terremoto en una fábrica y nadie tiene un protocolo para saber cómo tiene que actuar? El plan de evacuación. Y estamos en un lugar de riesgo. O sea, ¿cómo es posible que no estén establecidas estas cuestiones de prevención que beneficiarían a todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahora se está trabajando con la municipalidad un poco con los planes de evacuación, pero convengamos que hay muchas empresas que no lo cumplen. El Estado, yo trabajo en salud y no tiene plan de evacuación. O sea, no tiene ni matafuego. Claro, el Estado es uno de los principales incumplidores. Es verdad, incumple tanto en que son los que más contratados en negro tienen. Incumple en que la regulación sobre protección de los discapacitados, con las barreras arquitectónicas, con todo eso, ¿qué edificio público tiene rampas? ¿Qué edificio público tiene guía para ciegos? Nada, es decir, se pueden pegar con una viga acá porque no hay una mínima... Y estoy hablando de edificios nuevos, ¿no? Es decir, ellos, bueno, han quedado. Los nuevos tampoco están cumpliendo a veces hasta la misma municipalidad construye edificios propios que no... Edificios propios. No, y aparte, o sea, los elementos de protección. O sea, el Estado es uno de los primeros de que incumple, o sea, no nos da los elementos de protección. Me estoy acordando
de un tema interesante con relación a los elementos de protección. Los empleadores muchas veces dicen, no, yo le di el protector auditivo, yo le di la antiparra o le di los botines de seguridad y no lo quiere usar. El empleador no puede quedarse con esa respuesta, no puede quedarse, tiene que, y hasta puede llegar a despedirlo, suspenderlo al trabajador que no se pone los elementos de protección. Claro. Porque después, si va a un juicio, lo va a perder el empleador, por más que diga, Ahora, no, yo le decía... legalmente hay obligaciones del trabajador. También, claro. Por Claro. convenios colectivos de trabajo también hay Pero obligaciones. justamente si no usa los elementos de protección, suspendido y llegar a despedido. Porque el empleador no puede, si está diciéndole póngase el antiparra, póngase el... Claro, ponete el casco, no, nada, que hace calor, que siempre el trabajador, nada, que yo soy macho. Hay muchos que contestan así, pero, a mí me pero pasa. Pero el empleador no puede, es la misma respuesta que a veces dice el empleador cuando tiene un trabajador en negro. No, que él quería estar en negro porque tiene la asignación universal o porque... No hay excusa, si está en negro el responsable del empleador. Él tiene que blanquearlo. Y lo mismo, si no se pone los elementos de protección, a la fuerza se tiene que poner o proceder disciplinariamente. Claro. O sea que se puede. O sea que vos que estás en tu casa, o los chicos enseñan a su papá que sí, hay que ponerse los elementos de protección, el casco, todo lo que se le da, todos los protectores, ¿cuántas? Sí, dicen, no, yo soy macho, yo me aguanto ese ruido. No es así, no trabajemos de esa manera, seamos responsables. Si el médico o el responsable de esa tarea le está dando esos elementos de protección, es porque sabe que hay un riesgo. Hacele caso a tu jefe, a quien te está capacitando en estos aspectos. Yo creo que por ahí pasa también por la concientización de cada uno, ¿no? Claro. Pero justamente no hay uno de los defectos que tiene nuestro país con relación a latinoamericanos y a la mayoría de los europeos. Nosotros no tenemos comités conjuntos de empresa y trabajadores de salud. Esto existe en casi todo el mundo. En casi todo el mundo se ponen de acuerdo y van, porque es de interés de los trabajadores también y es de interés del empresario la salud. Casi todos los países tienen estos comités mixtos de higiene y seguridad o de control. Muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea. Yo creo que lo vamos eso hay que... vamos a implementar, ¿eh? Sí, lo vamos a implementar. Desde acá, de este programa, está la puerta abierta para que ustedes, sus iniciativas, sé que siempre están inquietos. Sí, lamentablemente en ese tema se ha discutido en la última redacción de la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo y hubo una oposición muy fuerte del sector empresario a permitir que hubiera estos comités que muchas veces, esto lo conocemos, que conocemos la realidad de las empresas, muchas veces el trabajador mismo aporta ideas interesantes para mejorar o la producción, mejorar el porque él es el que está en la cuestión. Entonces va y le dice al empleador, mire, cambiemos el mecanismo que el tubito venga por acá. Es así, ¿no? Claro. ¿Cuántas preguntas técnicas desde el aspecto laboral? Un trabajador, si va a ingresar al trabajo y ingresa con una adicción, llamémosle, está alcohólico, está borracho, como diríamos nosotros en criollo. Siempre viene esa discusión, ¿lo dejo entrar o no lo dejo entrar? Y viene y dice, compadre, ¿cómo no me va a dejar entrar? Porque siempre debe venir, que cuando está en el estado alcohólico siempre pasa, y a mí me pasa muchas veces en muchos lugares productivos, donde me aparece... ¿Qué le pasa, que llega alcohólico? No. No, digo, que usted llega alcohólico. No. Bueno, yo ya estaría despedido solo, ¿no? Pero ¿qué se hace? No, hay una responsabilidad de por medio ahí. La negativa, de los dos lados. La negativa a ingresar es correcta. Lo que se le dificulta mucho al empleador es la cuestión de la prueba. Claro. Yo soy desde el punto de vista legal, usted que es un abogado... Después hay otra diferenciación que se relaciona entre si se trata
una adicción crónica o una aguda, es decir, un alcohólico crónico es un enfermo, un alcohólico que circunstancialmente llega borracho no es un enfermo, al enfermo sí tiene algún grado de protección, el otro no. Claro. Entonces, hay, por un lado esa diferencia, pero pongámonos en la situación de que está por entrar a la empresa y de ebriedad. La jurisprudencia muchas veces ha rechazado al empleador los despidos que se han producido por falta de prueba, porque requiere que haya un dosaje de sangre. Claro. Que hay empresas que lo hacen, ¿no? No un dosaje. Lo que pasa es que también entra el derecho a la intimidad y si el trabajador... o sea, tema pendiente, accede, ¿no? Yo creo que... Y esto es un ustedes también para los médicos. Yo inventé una especie de protocolo, llamémosle para las empresas, para decir, bueno, yo no tengo la prueba fehaciente, pero sí tengo una prueba de indicios. Pero hay que, cuando llega al juicio y dice, sí, lo veíamos que estaba picado. No, yo creo que hay que hacerle, y esto es la pregunta para los médicos, sí, una serie de pruebas, decirle, habla coherentemente. Entonces, con 2 testigos, habla no está hablando coherentemente. ¿Camina derecho? No camina derecho. ¿Tiene los ojos irritados? Claro, como un indicador de... ¿Tiene alcohol? Con 2 testigos que dice, o 2 o 3 o lo que fuera, que dice que todas esas pruebas, en mi opinión, no hace falta el dosaje alcohólico, claro, porque yo estoy probando que esa persona no está en condiciones de trabajar. Pero también sería bueno la participación gremial, ¿no? En todos estos aspectos, que se comprometan realmente los gremios. Yo asesoro también gremios y he visto preocupación, claro, y sobre todo porque hay algunas actividades en las que el alcoholismo... en el caso de la provincia de Salta es grave, ¿no? Es grave. Y las adicciones. Y felizmente los gremialistas toman conciencia de esa situación para salvar a sus compañeros, salvarlos de la adicción y salvarlos de la pérdida de trabajo. Doctor, clarito, realmente este no va a ser el único programa que vamos a tener, porque hay muchas dudas, muchas cosas de que uno tiene que ir. Gente tiene que conocer sobre estas leyes. Un placer de tenerlo acá, un verdadero placer. Como siempre, preocupado por ustedes, para la prevención, porque en los trabajos también hay que hacer prevención y hay que capacitarse y escuchar a quien te está enseñando en el trabajo, porque de vos depende que no se produzcan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y para que tengas siempre vida y salud. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. Bueno, estamos en clase. Como verán, estuve trabajando, estuve preparando el pizarrón para explicarte a vos lo que son los accidentes de trabajo y sobre todo qué es lo que tiene que hacer uno. Porque muchas veces nos pasa y claro, nos quedamos mirando y no sabemos qué hacer. Por eso es muy importante. Esto tiene que ver con estas 2 leyes, que es la ley 19.587, la de higiene y seguridad, y luego la de riesgo del trabajo, la 24.557, que es la ley de riesgo del trabajo. En esta ley aparecen estos elementos, estas organizaciones. Esto se llama Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es un organismo que rige toda esta ley y que está en Buenos Aires. Aparecen en esta ley las aseguradoras de riesgo del trabajo, que son seguros en el cual el patrón le paga una alicuota a esta aseguradora, o sea, el patrón le da dinero
a la ART. Le da una alicuota por cada uno de los trabajadores. ¿Para qué? Para que lo asegure sobre las contingencias de accidentes de trabajo, enfermedad profesional y todo lo concerniente a higiene y seguridad. Que será una gran falencia, porque antes del año 96, que es cuando se crea esta ley, en el año 96 se crea esta ley, o sea, la de riesgos del trabajo. Antes se hacía cargo el patrón de todo lo que era accidente de trabajo, enfermedad profesional y todo lo concerniente a higiene y seguridad. Desde el 96 en adelante, a través de la 24557, se hace cargo la ART, es decir, que el patrón le paga una alicuota para que cubra todo eso. O sea que si estás en tu trabajo, tienes que tener una ART. Es para todos, dice la ley, para todos los establecimientos del Estado y los privados. O sea que tenemos que tener todos una ART por si acaso nos accidentamos. Existen dos tipos de accidentes. El accidente que ocurre bruscamente, por ejemplo, se cae de un andamio un obrero, entonces se produce este accidente de trabajo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que llenar una planilla. Ahí hay una planilla que seguramente que te la van a presentar en el trabajo, que es de la ART, porque vos tenés que comunicarle a la ART que te accidentaste. Eso es en el trabajo. Hay testigos, te vieron, pero ocurre también que puede ser el in itinere, dice la ley. El in itinere. Es decir, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. O sea que si te vas en línea directa desde el trabajo hasta la casa y desde la casa al trabajo, te ocurre algún accidente, Dios no lo permita, pero ¿qué tenés que hacer? Lo primero, denunciar. Siempre más o menos será 1 hora, 2 horas, o sea, también algo prudencial, ¿no? Estimativo, que es el tiempo correspondiente. Y hay que hacer una denuncia policial porque te accidentaste en la calle. Y eso vas a ir a parar a un centro asistencial. Quien te cubre, eso tiene que cubrirte el patrón, que en los primeros 10 días, después ocurrido el accidente de trabajo, los primeros 10 días lo tiene que cubrir el patrón. Y luego la RT. Es decir, que si lo marcamos aquí, hasta aquí serían los 10 días, hasta aquí va el patrón. Y esta parte la va a ir cubriendo la ART, aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Y por qué te puse aquí 1 año? Porque si ocurrido este accidente, sigue, lo está atendiendo la ART, lo sigue atendiendo y a lo mejor no se compone el obrero, entonces al año hay que hacer una junta médica. Existen lo que se denominan comisiones médicas, determinadas ya por el Estado y por la misma ley, y estas comisiones médicas hay en todas las jurisdicciones, es decir, está la Comisión Médica Central en Buenos Aires y delega en cada provincia una comisión médica. En Salta tenemos una comisión médica que es la 023, que se encuentra en la calle Leguizamón, entre Pueyrredón y de Anfunes. Allí entonces van a encontrar a la comisión médica en donde irá a parar la junta médica, que se hace con el médico de la ART, el obrero y el médico de la comisión médica. Los tres determinan, bueno, cómo está, entonces se le da todos los elementos, se hacen los estudios, se hace el estudio de psiquiatra, psicólogo, laboratorio, radiografía, etcétera, etcétera, lo que se determine para ver a ver si es que se continúa con el tratamiento o se le da el alta. ¿Cuándo podés ir a trabajar? ¿Cuándo podés ir a tu laburo? Podés ir con el alta médica laboral, solamente. Una vez ocurrido este accidente,
le tiene que dar el alta médico laboral la comisión médica. De lo contrario, no puede ingresar al trabajo. Eso tiene que ser muy claro. Entonces, acá es donde tenemos que trabajar. Las ART cumplen un papel fundamental en esta ley, que tienen que dar cumplimiento a todo esto. Están siempre relacionada con el patrón, y el patrón siempre relacionado con esto que habrás visto que dice DPT, que son las Dirección Provincial de Trabajo. Las direcciones provinciales de trabajo de la República Argentina, la superintendencia que está en Buenos Aires, que es el cacique, delega las funciones, o sea que le dio, es como una ordencita, hacete cargo ¿de qué? Del poder de policía. Bueno, como su nombre lo indica ya es policía. ¿De qué? De trabajo estamos hablando, ¿no? O sea que la Dirección Provincial de Trabajo tiene que hacer todas las inspecciones. ¿Para qué? Para que se cumplan aquellas leyes. Es decir, a todos los trabajos tendrá que ir a ver si es que se hace todas las determinaciones de higiene y seguridad, para que no ocurran los accidentes de trabajo, es decir, hacer prevención, que es lo que tanto necesitamos. Recordá siempre que cuando ocurre un accidente, entonces tenés que hacer un formulario a la ART, que te lo va a dar la empresa. Si es in itinere, el que habíamos hablado, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, tenés que hacer una denuncia policial y presentarlo a la ART. Ocurrido todo eso, todo esto es gratuito y luego el sueldo te lo va a pagar la ART, hasta que te den el alta médico laboral. Así que espero de que entiendas cómo tenés que comportarte vos también si es que tenés algún problema de salud y dar el cumplimiento correspondiente a los tratamientos, porque son gratuitos, o sea, te lo brinda la ART. ¿Para qué? Para la recuperación y la rehabilitación del trabajador que tanto esperábamos en alguna oportunidad, porque esa era la gran falencia dentro del trabajo. A estudiar, se ha dicho, a repasar, que esto es muy importante para vos. Yo tengo un mensaje para vos, un mensaje claro que tiene que ser alentador, siempre cuando uno lo interpreta como tal. Yo tengo un mensaje para vos y pensalo bien. Y esto dice así: date tiempo para trabajar, es el precio del éxito. Date tiempo para pensar, es la fuente del poder. Date tiempo para jugar, es el secreto de la juventud. Date tiempo para leer, es la base del conocimiento. Date tiempo para disfrutar de tus seres queridos, es la fuente de la felicidad. Date tiempo para amar, es el sacramento de la vida. Date tiempo para soñar, por ello el alma está cerca de las estrellas. Date tiempo para reír, así las cargas son más ligeras. Date tiempo para planear, porque planear es el secreto para tener tiempo para todo lo anterior. Que el Creador los acompañe a todos y les dé vida y salud.